Quiero aprovechar y ir a la palabra. Le voy a pedir a la pastora Marielis que me acompañe el día de hoy, porque hoy queremos hacer un mensaje compartido. Y de hecho, déjenme decir por qué queremos hacer un mensaje compartido. Y es porque mientras yo estaba discutiendo con ella el mensaje, nos dimos cuenta que lo podíamos predicar juntos. Y yo le dije, ¿por qué no lo predicamos juntos? Entonces ella va a estar conmigo predicando. Hemos estado hablando acerca de salida. Del pueblo de Israel, después de 400 años, decide salir de la esclavitud. Dios intencionó mover al pueblo de Israel de esa esclavitud y intencionó llevarlo por un desierto para llegar a lo que sería la tierra prometida, Canaán. Entonces, en ese proceso de salida ocurrieron ciertas cosas, y desde que comenzó este mes hemos estado hablando de salida. Hemos estado hablando de Dios intencionando sacar al pueblo de la esclavitud. Y yo quiero que más que la parte geográfica, porque sí todos sabemos dónde está Egipto, y sí todos sabemos o podemos buscar dónde está Canaán, y podemos hasta trazar una línea desde Egipto a Canaán y saber hasta la distancia entre Egipto y Canaán, pero mucho más que geografía tiene que ver con un aspecto espiritual. Y pastor, ¿cuál es el aspecto espiritual? Que el pueblo se encontraba esclavo en Egipto, pero Dios estaba intencionando librarle esa esclavitud en sus mentes para llevarlos al lugar que Él deseaba llevarlo. Y dicho de esa manera, la palabra enseña en Éxodos capítulo 7, versículo 14 al 18. El Señor dijo a Moisés: el corazón del faraón se ha endurecido y se niega a dejar salir al pueblo. Ve a verlo por la mañana. Cuando salga a bañarse, espéralo a orillas del río Nilo y sal luego a su encuentro. No dejes de llevar la vara que se convirtió en serpiente. Dile allí: el Señor, Dios de los hebreos, me ha enviado a decirte: deja ir a mi pueblo para que me rindan culto en el desierto. Como no has querido obedecer, versículo 17, el Señor dice: ahora vas a saber que yo soy el Señor, y con esta vara que llevo en la mano voy a golpear las aguas del Nilo y el río se convertirá en sangre. Morirán los peces que hay en el río. Entonces el río apestará y los egipcios no podrán beber agua allí. Inclina tu rostro y permíteme orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque hoy tú vas a hablar a nuestro corazón, Espíritu Santo. Tú vas a ministrar de una manera especial nuestras vidas. Y Señor, sabemos que al final de este mensaje, Señor, tú estás provocando en nosotros un nuevo nacimiento. Tú estás provocando, intencionando que nazca algo nuevo en nosotros. Hoy hay algo que se está gestando en nuestro corazón, en nuestro vientre espiritual, que ha de nacer. Quizás van a pasar 9 meses. Pero van a hacer algo. Y yo lo creo hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme solamente explicar un poco este texto. Este texto es interesante porque ya Dios le había dicho a Moisés: le vas a decir al pueblo que le vas a decir a Faraón que dejes ir a mi pueblo. Y ya Dios le había dicho a Moisés, de hecho, no nada más le vas a decir eso, le vas a decir que en 3 días harán un viaje. Y ese número 3 me impacta porque 3 días harán el viaje implica que Dios intenciona con el número 3 ciertas cosas en esta historia. Y hoy lo vamos a ver en profundidad. Primero, Dios intenciona 3 días de viaje. Pero también Dios le da a Moisés, por cuanto la gente no cree, 3 señales. Y las 10 plagas que Dios le da a Moisés, o que por medio de Moisés iban a hacer al pueblo a través de Moisés en contra de Faraón, se pueden dividir en 3 categorías o ciclos. Así que el número 3 es importante y hoy quiero que veamos estas 3 cosas diferentes que tienen una interconexión juntas para entender por qué Dios estaba buscando que el pueblo saliera del lugar donde se encontraba. Y yo quiero colocar un fundamento. Y es que un nuevo nacimiento
que by the way es el título de este mensaje, un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento no llegará si algo no muere primero. Ve, el nuevo nacimiento, ¿se acuerda Nicodemo cuando le dice al maestro, pero qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Pero espérate, ¿cómo que tengo que volver a nacer? Porque ya yo estoy grande, yo no puedo volver otra vez al vientre de mi madre. Y dice, no, yo te estoy hablando de que tienes que volver a nacer del agua. Tienes que arrepentirte. Y el arrepentimiento ha de traer un nuevo nacimiento. Y de eso hoy queremos hablar, de un nuevo nacimiento de este pueblo cautivo por 400 años, y Dios intenciona que vuelvan a nacer. Y es en este momento cuando Moisés, en particular en Éxodo 4, se pueden ver las señales para Moisés. El martes pasado, si no me equivoco, hablábamos que estas señales también eran para Moisés, pues Moisés mismo había tenido incredulidad, Moisés mismo necesitaba creer, no solamente por si otros no le creían, sino que él mismo también necesitaba conocer directamente el poder de Dios, y es a través de 3 señales en particular. La primera fue la vara. Y esa en particular, esa vara le dijo así, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? En Éxodo 4:1. ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? El Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Preguntó el Señor, y él le dijo, una vara. Entonces le da la orden y le dice, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. ¿Por qué la vara? ¿Por qué la serpiente? ¿Qué significaría que una vara se convirtiera en una serpiente? En ese momento Dios estaba mostrando a través de su poder que Él tenía poder sobre toda la naturaleza, también la fauna, sobre todo animal salvaje, pero no solamente eso, tenía la autoridad también sobre lo que eran los dioses para Egipto, en particular para la sociedad en la que se encontraban, para su religión, pues lo que significaba la serpiente era decir ese simbolismo de poder, a quien ellos entendían así que era el símbolo de poder, el símbolo por el cual ellos se rendían. Y a la manera de Dios demostrar de que Él podía convertir su vara en una serpiente, yo tengo dominio aún sobre los dioses que ustedes adoran, yo soy más que poderoso. Yo estoy también a cargo de lo que puede acontecer y cuál va a ser mi encuentro con Faraón. Es la serpiente la misma que también vemos en diferentes pasajes en la Biblia. La serpiente la podemos asociar con el mal. La serpiente la podemos ver también en Números 21, cuando en un momento el pueblo estaba murmurando contra Moisés, y cuando muchos fueron mordidos por la serpiente y el veneno entró en ellos, cuando el pueblo vio la muerte de la cantidad que hubo, no fue hasta que ellos en particular se arrepintieron que Dios ordenó que hicieran una serpiente de bronce, y al momento de ellos elevar su mirada a la serpiente provista por el Señor, con ellos entonces al ver la serpiente, el antídoto iba a ser que iban a ser sanos y el veneno no les haría daño. ¿Qué nos puede enseñar este tema sobre la serpiente? La serpiente representa también ese pecado, ese mal. No es hasta que nosotros miramos aquello que es lo que está causando en nosotros el pecado que nosotros tenemos la oportunidad también de decir, aquí me arrepiento. Es como cuando hablas con alguien que le explicas, oye, o tú te das cuenta que esa persona está sucumbida en pecado. No es hasta que la persona vuelve en sí, lo ve, que esa persona tiene también la oportunidad de arrepentirse. Esa vara se convirtió en serpiente y esa fue la primera señal. Es interesante también que la palabra enseña que cuando Moisés estuvo con Jacob, no sé si se acuerdan, una de las cosas que dice la palabra es que le cambiaron mucho el salario. Y en una ocasión le dice su suegro, Labán, le dice, no, pues entonces yo quiero este tipo de oveja. A veces le cambiaba a las blancas o de un solo color, otras veces le cambiaba a las pintas. Pero el Señor le dio una estrategia y le dio una vara. Y dijo, mientras ellas vean la vara, el color que tú has escogido, esas se van a multiplicar y se van a reproducir, las otras no. Entonces, la vara también la podemos ver aquí como la representación en señal, porque recordemos que es la señal que Dios le está dando para que la gente crea. La vara la vemos como la representación de Dios está proveyendo
lo que yo estoy necesitando. Dios es mi proveedor. Mantente conectado a través del lugar de Él y lo puedes hacer todos los domingos a la 1 de la tarde en un ambiente donde tu vida puede ser transformada. También todos los martes 7 de la noche en una experiencia compartida donde vamos a aplicar principios de esta predicación. Te animo a que continúes escuchando este mensaje. Proveyendo lo que nosotros necesitamos. A veces nosotros creemos necesitar algo que en realidad no necesitamos. ¿Alguien está aquí conmigo? Hay ocasiones que nosotros decimos, no, yo necesito esto, con esto yo estaría bien, pero realmente después de tenerlo te das cuenta que estás en el mismo lugar, que no hubo ningún cambio. Pero cuando yo le digo, Señor, ¿qué es lo que yo realmente necesito? Entonces eso es la vara. La vara representa la necesidad del hombre, Dios está supliéndola, y en ocasiones la transformación de la vara en serpiente, como dice la pastora, muchas veces puede ser el significado de, si me muerde la serpiente, y ustedes conocen cuando yo digo si me muerde la serpiente, la tentación, la misma vara que es la providencia de Dios se convierte en serpiente, que es el antídoto para salvarnos del veneno que el enemigo quiere traer a nuestras vidas. Hermanos, cuando venga el enemigo a morderte con alguna mentira, con alguna duda, con algún temor, recuerda que el antídoto ya Dios también te lo dio, y te lo dio en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dicen amén por ello. Amén. Y algo que quería añadir ahí es que en particular la serpiente misma en la historia de Números fue elevada también en un poste, de la misma manera que las palabras de Jesús dijo cómo levantó, esto se encuentra en Juan 3:14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Así que cuando el pecado entró al mundo, entró, y lo podemos ver a través de una serpiente, un simbolismo, pero también Cristo ha sido levantado. Hoy a través de nosotros no miramos una serpiente, sino que miramos a Cristo mismo a través de su sacrificio en la cruz. Cuando nosotros tenemos la mirada arriba, puesta en el Señor, podemos también ver de qué nosotros necesitamos también arrepentirnos. Amén. La segunda señal fue la lepra a través de ¿cuál? De la mano leprosa. Esta mano leprosa y la lepra es lo que pudiéramos decir en este tiempo las enfermedades más comunes. La lepra era la enfermedad en este tiempo en la Biblia donde había más rechazo, aislamiento completamente. La persona tenía que ser aislada, constituida impura. Pero hoy también en el mundo tenemos enfermedades de las que personas escuchan, y hay enfermedades comunes. En las primeras en el mundo, en las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades respiratorias, el cáncer, las enfermedades infecciosas, mentales, las hepáticas, las enfermedades que son artritis o de coyunturas, obesidad y los trastornos digestivos. Es interesante que la parte de la enfermedad, hoy por hoy, vemos que el cuerpo se afecta por todo lo que puede estar en el medio ambiente, quizás por las comidas, quizás por los malos hábitos, pero al mismo tiempo Dios le da la señal a Moisés diciéndole, ok, si no te creen por la primera, te van a creer por la segunda, y la segunda es la sanidad. Algo que me gusta del lugar de Él es que nosotros creemos en sanar corazones, nosotros creemos en la sanidad del alma, y también creemos en la sanidad divina, obviamente, claro que sí, también creemos. Testimonios de Dios sanando personas, nosotros aquí en lugar de Él también lo creemos. Y esto como señal lo que hace es añadir fe al cuerpo de Cristo. Y Dios demostró su poder a través de esta segunda señal en el momento en que Moisés ya se convirtió entonces la vara en serpiente, luego convirtió en una vara en sus propias manos. Y esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Entonces en esa segunda señal le dijo, ordeno a ti, llévate la mano al pecho. Cuando Moisés se llevó la mano a su pecho, cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Pero cuando volvió y se la llevó al pecho, insistió el Señor, Moisés se la llevó de nuevo y cuando la sacó la tenía sana como el resto de su cuerpo. Dios es soberano sobre toda enfermedad. No importa el diagnóstico, no importa la condición, aún enfermedades mentales son parte de las enfermedades más comunes en el mundo. Dios sigue siendo el médico por excelencia para demostrar su poder sobre también nuestro cuerpo. No solamente sobre naturaleza, sobre autoridad espiritual, también sobre nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual. Y la tercera señal fue la señal de la sangre.
Esta señal también la vimos a través de la primera plaga, que fue la sangre. En Egipto, el mayor recurso económico que podía tener Egipto lo caracterizaba el río Nilo. Era su principal fuente de agua, su lugar de comercio donde ellos también obtenían para la pesca. Y cuando el Señor habló acerca de que iba a convertir las aguas del río Nilo en sangre, estaba diciendo de alguna manera iba a impactar, iba a destruir lo que era su potencia económica. Entonces, esto atentó contra la vida, no solamente la vida animal de un pez, porque los peces iban a morir, no solamente contra esa vida, sino contra la vida del ser humano, porque entonces no iban a de dónde tomar agua, sino que ellos buscaron y recurrieron a diferentes pozos. Pero es a través también de la sangre que nosotros, al ver una persona que está falleciendo, podemos saber que hay un derramamiento de sangre, que hay una pérdida de sangre, pero también para nacer llegamos llenos de sangre. La sangre puede ser vista de diferentes maneras, de muerte, pero también de vida. La sangre la podemos ver a través de la sangre de Cristo, la cual fue derramada por una vez y para siempre. Era la sangre, a través de la sangre de los sacrificios, lo que era presentado como aquellos santos, como aquellos que le entregábamos al Señor, pero es a través de la sangre de Cristo que nosotros somos hechos una nueva criatura. ¿Dónde ocurre? Cuando nosotros también somos bautizados, estamos yendo a las aguas y esto representa un nuevo nacimiento. Algo importante de la sangre, no sé cuántos recuerdan, y aquellos que no conozcan este dato, la última plaga fueron los primogénitos, la plaga de muerte hacia los primogénitos, y la palabra enseña que esa plaga, la única forma en que el ángel de la muerte no podía entrar a la casa de una persona dentro de Israel era que ellos colocaran sangre en el dintel de las puertas, y de esa manera el ángel llegaba de la muerte. Y cuando veía la sangre en el dintel de la puerta, tenía que pasar de largo. Así que esto tiene una implicación teológica en nuestra vida actual, y es que cuando yo estoy cubierto con la sangre de Jesucristo, tanto yo como mi casa, ¿ve el texto que dice, yo y mi casa le serviremos al Señor? Cuando dicen amén por eso. Cuando yo estoy cubierto por la sangre del Cordero y mi casa está cubierta por la sangre del Cordero, cualquier plaga que venga de muerte para ti, para los tuyos, no entrará y no te tocará, porque el ángel de Jehová retrocede cuando ve la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario a favor de tu vida. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Es también a través de la sangre, y a través de la sangre, hablábamos esta mañana, reflexionábamos, y a través también podemos ver de la serpiente, que vemos como un efecto opuesto. Lo mismo con lo que las personas se envenenaban, era cuando miraron la serpiente, entonces sanaban y se liberaban. Así que había un antídoto en ese ejemplo. Y también llegamos a la muerte con la pérdida de sangre. Para poder un pacto, para que haya algo que se pacte, tiene que haber sangre. Muerte se registra sangre. Llegamos con vida, también llenos de sangre. Sin embargo, cuando vemos en la medicina, por ejemplo, una vacuna, la vacuna contra cualquier enfermedad tiene también parte de la composición de esa misma enfermedad y está siendo el antídoto para evitarlo. Así que de alguna manera aquí se puede ver, incluso se cree algunos que el mismo símbolo de la medicina que aparece como sobre un poste, la serpiente, viene también de alguna inspiración de esta historia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que siempre hay una enseñanza a través de lo que parezca que el enemigo está tratando de llevarse la gloria. Dios siempre sigue siendo el dueño de todas las cosas y nos está dando una enseñanza para que lo que trató de ser mal, el Señor lo transforme en bien. Así que a través de estas tres señales vemos enseñanzas también para nuestra propia vida. Mi amor, entonces vamos a entrar al viaje, ¿no? Porque ya las señales llegan a Moisés y es interesante que Moisés le dice, ok, después de Dios decirle estas van a ser las señales, todavía Moisés sigue incrédulo. Recordemos que Moisés todavía le está diciendo, no, busque a otro, Señor, yo no soy el mejor. Para aquellos que quieran escuchar un poco más esta información, mensajes anteriores lo estamos hablando. Pero entonces ahora Dios le dice claramente, el pueblo va a 3 días de viaje. Di conmigo, 3 días. Dile que está a tu lado, 3 días de viaje. 3 días de viaje. Esos 3 días de viaje a mí me gusta porque usted conoce que el número 3 es importante en la Biblia. El Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú y yo somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero lo interesante es que el día 3
ocurre algo después de Jesús morir. Y es que se levanta de entre los muertos. Así que el 3 viene a hablar de resurrección. Y ojo acá, porque resurrección no llegará si no hay muerte. Yo no puedo resucitar algo que no ha muerto primero. Una resurrección implica que algo muere para que tenga otra vez vida. ¿Se acuerda el valle de los huesos secos? Había muerte en ese pueblo. Y por causa de que había muerte en ese pueblo, el profeta dice: oh, yo oraré para que este valle entre en esos huesos secos carne y comience a incorporarse en cuerpo, y que el Espíritu Santo sople, y de esa manera va a tener vida. Entonces representa resurrección. Y esto es interesante porque 3 días le dice Dios: dile al pueblo, dile a Faraón, mi pueblo irá 3 días en un viaje. ¿Para qué? Dice la palabra: iban a ir a rendirme culto. La pregunta es: ¿dónde es que el pueblo iba a rendirle culto al Señor? La Biblia nos lo dice, en el monte Sinaí, donde nosotros allá vemos qué ocurre en el monte Sinaí. Ocurren los mandamientos, ocurre cuando Dios habla con Moisés, ocurren tantas maravillas y tantos milagros. Pero Dios estaba intencionando llevar al pueblo suyo a ese lugar. Recordemos, necesitamos sacar la esclavitud. Of course, Dios lo sabe. Dios sabía que el pueblo no iba a salir de la esclavitud de sus mentes el día que salieran de Egipto. Salieron de la esclavitud física, pero todavía tenían la esclavitud, ¿dónde? Mental. En sus mentes todavía eran esclavos. Por eso es que eran 3 días, porque al tercer día venía resurrección. Y esto es un simbolismo para ti y para mí. Nos recuerda que cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos bajo la esclavitud del pecado, de la pasada manera de vivir. Toda esa pasada manera de vivir, llegamos con ese bagaje, y Dios te está pasando 3 días hasta que algo va a resucitar en tu vida. Dicen amén. Esto, la implicación, ya la mencioné, es la implicación de la resurrección. Ahora, esto me llama la atención. Faraón, al escuchar 3 días, Faraón dice: ok, listo, hagamos algo. Salgan ustedes, pero dejen entonces a las mujeres y a los niños. No. Ok, pues entonces hagamos lo siguiente: salgan todos ustedes, pero dejen el ganado. No. Ok, entonces era como una negociación entre Faraón y Moisés. Salgan, pero dejen. Salgan, pero dejen. Salgan, pero algo tiene que quedarse. No se vayan muy lejos, le dijo en una. Salgan, pero no se vayan lejos. Hasta que el Faraón entiende: no, esto no es un viaje de 3 días. Esto es que ustedes quieren ser libres. Hermanos, en nuestra vida pasa lo mismo. Pastor, explíquemelo, se lo voy a explicar. Llegamos a Cristo. Llegamos bajo la esclavitud del pecado anterior, ¿se acuerda? Los vicios, el deseo de la carne, las mentiras. Llegamos con todo este bagaje a nosotros, a Cristo. Y de momento Cristo te dice: ok, vas a pasar ahora 3 días. Sí, pastor, pues yo quiero. Tú le dices al Señor: sí, Señor, yo te voy a servir, pero solamente voy a dejar esto que hacía antes porque me gusta. Y Dios te dice: no, yo voy a servirte, pero es que yo todavía miento, pero son blancas las mentiras que yo tengo. Tampoco. En otras palabras, todo o nada. Todo o nada. Faraón dijo: oh, ¿con qué es todo? Y estuvo hasta la última plaga, hermanos, para poder ser libre por completo el pueblo de Israel. Entonces, algo que debemos pensar en este punto es lo siguiente: que vienen 3 ciclos. Ya dijimos 3 señales. Ya estamos hablando de 3 días. Y ahora vienen 3 ciclos de juicio. ¿Por qué juicio? Sí, porque la palabra plaga es sinónimo de juicio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dios vino a traer juicio al mundo, of course, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermano, permítame recordarle que ninguno de nosotros pudo hacer algo para alcanzar la salvación que viene por medio de la gracia. La salvación que viene por medio de la gracia es un regalo de Dios no merecido para la humanidad, porque Dios vino a establecer justicia, juicio y equidad.
Ahora, dentro de la justicia, dentro del juicio y la equidad, las 10 plagas implicaban juicio. Eran cada una con un simbolismo acerca del juicio. Dios podía sacar al pueblo de Israel de Egipto así de la nada. Pues Dios podía, el Dios soberano podía simplemente sacar al pueblo de Israel, pero no lo hizo. Porque quería dar una enseñanza para la iglesia de hoy, que aprendamos de lo que se hizo en el pasado para no volver a repetirlo. Cada juicio o cada plaga implicaba una enseñanza. Cada plaga implicaba una enseñanza para ti y para mí. Estamos estudiando los martes las plagas porque cada plaga implicaba eso. Ahora, las mismas plagas se dividen en 3 ciclos. Y el primer ciclo de ellas es de julio a agosto y son las cosas repugnantes. ¿Cuáles fueron ellas? Número 1, la sangre. Número 2, las ranas. Y número 3, los piojos. Estas cosas como la sangre, las ranas, los piojos, cosas repugnantes, la aplicamos como parte de que todo este juicio también estaba contra el pecado del pueblo egipcio. Y en particular queremos recordar que el pecado debe ser algo que nosotros debemos repugnar, debe ser algo que nosotros no debemos tolerar, debe ser algo que en nosotros nos cause molestias. Así como lo que ha sido ver sangre, como lo que sería experimentar ranas alrededor, así como experimentar piojos. Estamos hablando de cosas que sean repugnantes para nosotros. Este viaje que a través de los 3 ciclos tuvo aproximadamente una duración de 9 meses. El pastor mencionaba, Dios tuvo el poder y tiene el poder para haber sacado al pueblo en un solo momento, solamente con un soplo, solamente con un toque, pero les permitió atravesar también un proceso y ese proceso tomó aproximadamente entre los meses de julio a abril, 9 meses, lo cual también decimos y a la misma vez aplicamos como un nuevo nacimiento en el corazón del pueblo de Israel. En este primer ciclo se ve a través de estas primeras plagas lo que fue la sangre, las ranas y los piojos, las cosas que debemos repugnar. El segundo ciclo trató aproximadamente de los meses aproximados entre septiembre a diciembre, como las moscas, esas plagas como las moscas, cuando vino la muerte del ganado y cuando vinieron las úlceras, representan las cosas dolorosas y molestosas. Y el tercer ciclo, representado entre los meses de marzo y abril, representó los fenómenos naturales a través del granizo, las langostas y las tinieblas. Estos 3 ciclos, después de repetirse o después de suceder, ¿no?, llega el último y son los primogénitos. Y aquí es importante hacer la conexión entre lo primero que es la sangre, el primer juicio que es la sangre, y el último juicio, número 10, es el primogénito. Hoy en día, para nosotros, la iglesia cristiana, nosotros entendemos claramente que el primogénito, el primero, que fue el que pagó el precio que quitó el pecado del mundo, fue Jesucristo. Esto lo que está diciéndonos es a ti y a mí hoy, iglesia, que así como la imagen del primogénito que muere entre todos los hijos de Faraón, sí, porque Faraón era el Dios entre ellos, así que aparte a Faraón hacia abajo, todos eran hijos de Faraón de la esclavitud. Todos los que mueren eran primogénitos, pero Dios, por su gran amor con la humanidad que aún no le conocía, Dios decide en el plan de redención redimir al mundo. ¿Y cómo Dios decide redimir al mundo? Muy simple. Dios envía a su unigénito, en otras palabras, su primogénito, su único hijo, Jesucristo, para que aplique desde la primera plaga de juicio, sangre, hasta su propio cuerpo en la cruz del Calvario, muerte de Cristo, para que al tercer día Cristo de haber muerto resucitara. Entonces tú y yo ya no tendríamos que pasar por el proceso que Cristo pagó por nosotros. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Entonces Dios está a cargo de todo. Esto me gusta. Dios está a cargo de todo. Mire, para que el plan de Dios se cumpliera, Él necesitaba un quien
para establecer su cómo. Y aquí yo quiero compartir que Moisés, muchas veces vemos a un gran hombre de Dios, y lo fue, Moisés fue un gran hombre de Dios. Pero yo quiero que usted tenga una imagen real de lo que ocurrió en esta historia. En esta historia lo que ocurre es Dios se está buscando redimir a su pueblo de la esclavitud. Y Dios en búsqueda de redimir a su pueblo de la esclavitud porque se acordó del pacto sangre. ¿Se acuerda? Pacto sangre. Se acordó del pacto de Abraham. Y dijo, yo quiero redimir a mi pueblo. Y Dios miró a la tierra. Dios tenía el cómo lo iba a redimir. Lo que le faltaba era el quién iba a usar para redimir a su pueblo. Y dentro del pueblo, Dios vio a Moisés. Al Dios ver a Moisés, le dijo, a ti te usaré para redimir a mi pueblo. Entonces, Dios está en control de todo. A veces pensamos, el hombre está en control de todo. A veces pensamos que el hombre es el que controla todo. Y yo, de verdad, no por desmotivar a nadie, pero yo quiero decirle que aún yo, como el lead pastor de esta iglesia, yo no puedo controlar todo lo que ocurre en esta iglesia. Pero Dios controla todo lo que ocurre en esta iglesia. Hay cosas que pueden ocurrir en su iglesia que para nosotros decimos, no, yo no lo haría así. Pero hay cosas que Dios las permite. Porque quien está en control es Dios y no el hombre. Lo segundo que quiero compartir es que Moisés tuvo mucho temor, pero con todo y temor él hizo lo que Dios le pidió que él hiciera. En otras palabras, él utilizó su temor en medio de su asignación. La pregunta que te quiero hacer es, ¿te has sentido alguna vez con un temor por hacer algo que Dios te haya mandado a hacer? Yo me acuerdo cuando mi esposa y yo estábamos en planes tú sabes, de conquista. Cuando yo estaba en planes de conquista. Pero yo me quería asegurar de que ella fuera mi compañera de viaje. Y un día me acuerdo que estábamos, aquellos que son de Puerto Rico, saben, la plazoleta en Plaza Las Américas, donde estábamos en la plazoleta. Allí hay mucha gente, muchas personas ¿verdad? Comiendo y demás. Y yo dije, yo quiero ver si ella no se abochorna del evangelio. Así que le dije, a mí me gustaría que tú fueras donde aquella muchacha y que tú le predicaras de Cristo. Dile algo de Cristo, lo que sea. Y mi esposa fue bien valiente, se levantó, ¿te acuerdas? Ella fue bien valiente, se levantó y fue y le predicó de Cristo. ¿Qué le dijo? No sé, pero sí sé que le habló de Cristo. Entonces hay temor a veces en el corazón cuando Dios nos pide hacer cosas. ¿Qué debemos hacer? Moisés nos enseña a hacerlo con todo y temor. Y aunque Moisés tenía miedo de si no le creían o qué iban a decir, el principal miedo que tenía Moisés estaba dentro de él. A veces pensamos que puede ser que tenemos temor de lo que otros van a pensar, de lo que otros van a decir, de lo que otros van a reaccionar, pero el principal miedo se encontraba dentro del mismo Moisés. Es si lo que yo hago también le fallo a Dios. Y de alguna manera yo temo también de que yo no esté capacitado. Él dice, ¿quién soy yo para que yo vaya? Él tuvo miedo, pero ese miedo también se encuentra en medio de nosotros. Cuando vemos también o cuando de alguna manera el pueblo también iba a ver todo lo que él iba a hacer, pero sin embargo ese miedo estaba dentro de nosotros. El temor más grande es la desobediencia a Dios. Algo también que me gusta de Dios está en control de todo o a cargo de todo, es que a veces nosotros pensamos que estamos desobedeciendo al hombre. Y miren, permítame decirle que nosotros no necesariamente desobedecemos al hombre, nosotros estamos desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es el que está en control de todo y estamos en un proceso de sujeción, estamos sujetándonos a una autoridad mayor. Cuando yo no aprendo la sujeción y no aprendo a sujetar a una autoridad mayor, a veces fácilmente decimos, no, yo no estoy de acuerdo contigo porque tú tienes una autoridad mayor, pero recordemos siempre que esa autoridad mayor está sujeta a otra autoridad mayor que esa. ¿Me explico? El hijo está sujeto a la autoridad de su mamá. Su mamá está sujeta a la autoridad de su esposo, que es cabeza de hogar, y la cabeza de hogar está sujeta a Cristo.
Y esto no lo digo yo, por favor, esto lo dice la Biblia. Esta debería ser el formato de sujeción bíblico. Pero a veces yo digo, no, yo no me quiero sujetar. Un ejemplo, el hijo no se quiere sujetar a sus padres. No está desobedeciendo el hijo a sus padres, está desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Porque el que estableció el orden de sujeción no fue tus padres, fue Dios. Cuando la mujer no se quiere sujetar, por favor, mujeres, no me vayan a apedrear aquí, a su esposo, no está desobedeciendo a su esposo, está desobedeciendo a Dios, porque ya Dios había dicho que la cabeza de la mujer, ¿quién es? Es el hombre. Ahora bien, cuando el hombre no se quiere sujetar a Cristo, y aquí hay un dato interesante, ayer estuvimos los hombres compartiendo alrededor de unos 21 hombres, dale un aplauso fuerte a Cristo, 21 hombres. Y mientras estábamos allá compartiendo esos 21 hombres, estábamos siendo ministrados. Yo fui muy ministrado, de verdad que sí, tengo que decirlo, fui muy ministrado. En la parte final me compuje porque me doy cuenta de la representación de nosotros los hombres como los que estamos al frente de los dardos del enemigo en contra de nuestra familia. Y a veces cuando nosotros no tomamos la postura que Dios nos dio y nos retiramos, dejamos que los dardos le den a nuestra esposa y después le dan a nuestros hijos. Y después el hombre dice, ¿qué pasó en mi casa? Y permíteme recordarte, aquellos que estuvieron y aquellos que no estuvieron, que el problema está en que cediste en la posición de hombre que Dios te colocó. Dios te colocó para que tú fueras la cabeza de ese hogar y para que tú recibir primero los dardos. Claro, la cabeza tuya es Cristo. ¿Quién te está protegiendo? Cristo te está protegiendo. Por ende, Cristo protegiéndote a ti y tú y Cristo protegiendo a tu familia. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea Cristo. Así que finalmente quiero terminar con este salmo. Hay algo que me llama la atención de los Salmos 78, que by the way queremos estudiar próximamente el Salmo 78. Es un salmo donde cuenta las maravillas de Dios a través del proceso del pueblo de Israel. Pero hay dos salmos adicionales, está el 105 y está el Salmo 106, que también habla de las maravillas de Dios. Y cuando yo estudio estos salmos, y el que vamos a entrar es en el 136, pero cuando yo estudio estos salmos, me doy cuenta de un detalle. Y este es el nuevo nacimiento, escuche bien. Me doy cuenta del detalle que en ninguno de los salmos, contando las maravillas del pueblo de Dios y alabando a Dios por lo que Él ha hecho, en ninguna mencionaron a Moisés. Ay, ¿cómo va a ser, pastor? Yo pensé que era Moisés, que no, en ninguna mencionaron a Moisés. En todos los salmos decía, y Dios dividió el mar. Y Dios envió el maná. Y Dios hizo esto. Y Dios hizo lo... ¿Qué significa esto? Que Dios estaba en control. ¿Qué significa en mi tiempo esto? Pastor, dime, por favor, que Dios sigue estando en control. No, pastor, porque yo no puedo creer que Dios esté en control de mi vida. Dios está en control de tu vida. Hay personas que están entre medio de nosotros hoy que dicen, yo siento que he perdido el control. ¿Y sabes qué te quiero decir en esta hora? Con toda amor te lo voy a decir. Qué bueno que perdiste el control. Porque eso era lo que tenías que hacer desde hace tiempo. Perder el control para que Cristo controle toda tu vida entera. Porque si yo permito que sea Cristo quien me controle y yo no controlar a Cristo, ¿alguien me está entendiendo? Sí, porque somos buenos cuando llegamos a Cristo, ¿verdad? Y después le decimos, te quiero ayudar, Señor, yo lo voy a hacer, yo lo haría de esta manera. Y Dios te dice, pero yo no es de esa manera que lo debes hacer. Y tú dices, sí, Señor, dame un break, que yo sé lo que estoy haciendo. Y al final, ¿qué pasa? Al final recibimos los dardos del enemigo. Hermano, necesitamos perder el control. Y necesitamos entregarle el control a Cristo. Estos salmos me enseñan algo. ¿Qué me enseñan estos salmos? Que Dios siempre tuvo el control del pueblo. Que Dios fue el que decidió que el pueblo fuera 3 días al desierto.
que Dios fue el que decidió enviar las 10 plagas para que el pueblo entendiera que Dios estaba en control y no Faraón ni el pueblo. Entonces, esto nos dice hoy a nuestro contexto actual, Dios sigue en control. ¿Por qué piensas que Dios perdió el control? Pastor, es que cuando yo miro a mi familia, yo no veo que Dios esté en control. Dios está en control. Cuando yo miro mi matrimonio, yo no creo que Dios esté en control. Dios está en control. Pastor, es que la soledad que yo estoy sintiendo, esa soledad me está agobiando por dentro. Yo he sentido que Dios no está en control. Dios está en control. Dios está en control de toda tu vida entera, siempre y cuando tú le hayas cedido a Dios el primado. Entonces, el Salmo 136, puedes leerlo, mi amor. Dicen: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Señor omnipotente, su gran amor perdura para siempre. Al único que hace grandes maravillas, su gran amor perdura para siempre. Al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes luminarias, su gran amor perdura para siempre. El sol para iluminar el día, su gran amor perdura para siempre. La luna y las estrellas para iluminar la noche, su gran amor perdura para siempre. Al que hirió los primogénitos de Egipto, su gran amor perdura para siempre. Al que sacó de Egipto a Israel, su gran amor perdura para siempre. Con mano poderosa y con brazo extendido, su gran amor perdura para siempre. Al que partió en dos el mar rojo, su gran amor perdura para siempre. Y por en medio hizo cruzar a Israel, su gran amor perdura para siempre. Pero hundió en el mar rojo al faraón y a su ejército, su gran amor perdura para siempre. Al que guió a su pueblo por el desierto, su gran amor perdura para siempre. Al que hirió de muertes a grandes reyes, su gran amor perdura para siempre. Al que a reyes poderosos les quitó la vida, su gran amor perdura para siempre. A Sihón el rey amorreo, su gran amor perdura para siempre. A Og el rey de Basán, su gran amor perdura para siempre. Cuyas tierras entregó como herencia, su gran amor perdura para siempre. Como herencia para su siervo Israel, su gran amor perdura para siempre. Al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados, su gran amor perdura para siempre. Al que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Al que alimenta a todo ser viviente, su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los cielos, su gran amor perdura para siempre. Aquí no vimos a Moisés, aquí no vemos a un hombre, aquí vemos la mano de Dios, el que permite todas las cosas, porque su gran amor perdura para siempre. Vamos a adorar al Señor por un momento. En cada paso hacia la cruz, nunca dudaste el precio que ibas a pagar. Cada latigazo sufriste por mí, sin merecerlo. Diste tu vida en mi lugar. Gracias por la cruz. Tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Tu sangre, tu preciosa sangre, es más que suficiente, mi culpa llevó. Tu sacrificio, mi perdón, en un momento
Vamos, iglesia, al lugar Tu de Él. sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Tu sangre, tu preciosa sangre, es más que suficiente, mi culpa llevó. Oh, es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa, es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa, es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa, es suficiente, es permanente, no se compara. Tu sangre es preciosa. Oh, gracias por la cruz, gracias Señor, gracias por la cruz. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Tu Sangre, tu preciosa sangre, es más que suficiente, mi culpa. Oh, tu sangre, Gracias, Jesús. tu sangre, tu preciosa sangre, por mí derramaste, lo hiciste por amor. Gracias por tu sangre, Jesús. Oh, tu sangre, tu preciosa sangre, Gracias por tu sangre, es Jesús. más que suficiente. Gracias porque nos limpias de todo Mi pecado. culpa llevó. Nos quitas la culpa, el remordimiento, la depresión, Culpa llevó. la angustia se va. Gracias Gracias por tu por sangre. la cruz. My Jesus, my Oh, Savior. gracias por la cruz. Gracias, gracias por la cruz. La cruz. Oh, gracias La por cruz. la cruz. Gracias, Gracias por la cruz, por la cruz. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Es suficiente, es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre es preciosa, es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre. Oh, es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre preciosa, es suficiente, es permanente, no se compara, tu sangre. Oh, gracias por la cruz. Oh, gracias por la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tu sangre. Iglesia, ¿qué les parece si hoy hacemos que esa sangre tome valor, cual se merece su valor?
Pastor, ¿qué puedo hacer? Hoy es un día diferente para muchos de nosotros. La vara de Moisés, yo quisiera creer y quisiera interpretar a la vara que se convirtió en serpiente, la vara que dividió el mar rojo, la vara que hizo que la peña brotara agua, la vara que produjo tantos milagros y señales. Yo quisiera creer en esa vara como la cruz del Cordero inmolado, que quitó el pecado del mundo, madera junto con madera, que hoy yo lo puedo creer, que en mis manos la vara de Moisés, la cruz del Cordero, me limpia y está conmigo siempre. Aleluya. Yo quiero creer eso. Pero vamos a hacer que hoy tome fuerza esto. Y pastor, ¿cómo lo toma? ¿Cómo toma fuerza esto? Quizás muchos de nosotros hoy se encuentran, o quizás algunos están a través del internet, que ha llegado hasta el final de este mensaje y se encuentra diciendo: ¿y qué es lo próximo? Abrir tu corazón a Cristo. Cristo te quiere sacar de la esclavitud, del pecado. Cristo te quiere sacar y te quiere librar de eso. Y hoy tú le puedes abrir tu corazón a Jesús y lo puedes recibir en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Y hoy Cristo puede comenzar a trabajar por 3 días en tu vida. Cristo lo puede hacer, of course, pero hace falta que alguien le abra la puerta. Y hoy yo te invito a que le abran la puerta. Él está tocando, Él está tocando, Él está tocando a tu puerta. Yo te invito a que hoy le abran la puerta y dejes a Cristo entrar en tu corazón. Repite conmigo en esta hora, desde lo más profundo de tu ser. Di conmigo: Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Me repugnan hoy los pecados del pasado y del antaño. Oh, siento un mal olor de esos pecados en mi vida. Siento que me habían llevado a un lugar profundo, a un pozo cenagoso, a un pozo de desesperación. Pero Cristo, hoy yo te acepto como el Salvador de mi vida. Tú moriste en la cruz por mí. Hoy te acepto como Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en ese libro y no me quiero apartar más de ti. Lo creo hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Gracias por la cruz. Te felicito por haber llegado al final de este mensaje. Espero que haya sido de edificación para tu vida. Ahora también puedes darnos un seguir a través de YouTube o a través de Spotify. También puedes prender las notificaciones. De esta manera, cada vez que nosotros coloquemos un nuevo video, vas a poder escucharlo a tiempo real. Te voy a pedir 2 favores. El primero es que nos escribas una petición de oración. Queremos orar por ti, por tus peticiones. Y también, si hoy aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, qué bueno, excelente decisión la que has tomado. Ahora puedes enviarnos la palabra a Jesús a este número que aparece en pantalla. Finalmente, si deseas apoyar este ministerio, lo puedes hacer a través del DAR y lo puedes hacer a través de online, este link que aparece en pantalla. Continuemos juntos conectando vidas con Jesús. Bendiciones.